7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Damos la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta Ramiro Vela de la provincia del Tungurahua, y lo hemos invitado para analizar qué está pasando en la Asamblea Nacional. Esta semana ha sido determinante cuando se decantaron los bloques respecto de posiciones asumidas por el gobierno. Esto tiene su antecedente, la aprobación de la enmienda constitucional para insistir con mayoría simple, 70 votos, en el veto parcial del Ejecutivo, lo cual complica la gobernabilidad. Cierto es, y para ser coherentes, hemos criticado una constitución hiperpresidencialista, pero al mismo tiempo hay que buscar gobernabilidad en el Ecuador. ¿Cuál es su lectura de lo que ha sucedido y esta ruptura? Porque ahora vemos bloques que antes públicamente en los discursos decían que jamás estarían juntos, y ahora vemos que se han juntado, aun cuando hay bloques que sí han estado siempre allí, como el Partido Social Cristiano, junto a la Revolución Ciudadana, y ahora se ha sumado el Movimiento Construir. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional y cómo darle gobernabilidad al país? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, un gusto saludarle a los quiteños, a los ecuatorianos. Bueno, parece que, si revisamos la primera entrevista que yo tuve hace tiempo atrás acá, habíamos dicho que los tiempos de la Asamblea no van a ser siempre buenos. Y no van a ser siempre buenos por dos circunstancias. La primera, porque hay cosas extra Asamblea que afectan a la Asamblea. El caso Glass aparentemente no debería haber afectado a la Asamblea, pero afectó totalmente. Pero es un tema de la justicia. Es un tema de la justicia. Como ahora no debería afectar el tema de la vicepresidenta, porque es un tema de la justicia. Es un tema de un pronunciamiento que tendrá que dar, ayer vi que el Consejo Nacional Electoral ya lo ha hecho, que tendrá que dar la Corte Constitucional, pero la Asamblea se quiere meter, la Asamblea se quiere involucrar. Y lo mismo pasa en otros temas. Y les decía que el segundo gran elemento que hay que considerar es el tiempo que le resta a esta asamblea frente a el anuncio preelectoral, porque habrá que dar ya en 2 meses candidatos. Ya se ha hablado del presidente, se ha hablado de otros candidatos, y claro, ven que en el caso del Ejecutivo todavía goza y seguirá gozando, creo yo, con acciones fuertes de un muy buen respaldo ciudadano. ¿Y qué se busca? O sea, esto es lógico, los otros partidos quieren de alguna manera minar eso para ellos recuperarse. Y esto ha tratado dentro de la Asamblea de involucrar con cierto populismo, para poder salir adelante. Al no poder hacer aquello, se rompe esta coyuntura, y lo que usted acaba de decir, lo que aparentemente le dio gobernabilidad en los primeros 6 meses de la Asamblea, y que ha dado resultado con las leyes expuestas y aprobadas, hoy se convierte, y que muchos movimientos lo criticaban, porque ahí voy al punto que usted lo acaba de decir, uno de ellos Construye, que era lo peor que podría haberle pasado al país. Acuérdese usted que anunciaron que iban a dejar libre a Glass, que iba a volver el presidente Correa, que el acuerdo era realmente increíble, que ha violado toda honorabilidad. Hoy es común y hoy es bueno. Y eso acrecenta la credibilidad de la Asamblea y el criterio ciudadano de que en la política las cosas se manejan así, de manera, por no decir incómoda, incoherente. Ahora, ¿hasta dónde va a ir esto? Porque vemos que va creciendo esta confrontación, tanto el presidente de la Asamblea con el viceministro de Gobierno, y que han tomado partido en este sentido por algunas decisiones asumidas por la Asamblea Nacional. Pero tiene su repercusión. Yo citaría, con usted hablamos en una ocasión anterior, por ejemplo, la terna para el Consejo de la Judicatura. Esto no va demostrando ya acuerdos a los que se habían negado algunas representaciones y bloques en la Asamblea. Y lo que habían criticado, y más aún cuando quien propone la terna para el Consejo de la Judicatura, aparentemente si tú sales a proponer, habría, porque hay que hacer acuerdos. El que crea que no hay que hacer acuerdos está totalmente equivocado. Pero acuerdos transparentes sobre la mesa, pensando en el país. Son representantes ¿Qué es lo que se buscó desde el principio en la Asamblea? Y repito, me remito a los resultados de la primera Asamblea. Por eso algún momento se llegó a tener el 64% de aceptación, una Asamblea que empezó a trabajar de cara a lo que el país quería. Pero acá se presenta una terna donde el mismo proponente reconoce
que el primero de la terna es parte del partido Revolución Ciudadana, o propuesto por el partido, no es parte, propuesto. Luego por el partido, o sea, esa terna ya fue de una u otra manera acordada por una nueva mayoría. Y no es que al yo votar y ser parte de la bancada de ADN me quejo porque no esté ADN, pero la lógica era que sea más transparente. Pero eso ya muestra que en algún momento quisieron decir, oye, si yo quiero me cambio. Y si yo quiero me voy a otro lado. Luego viene la enmienda, luego otras leyes, luego vienen los vetos. Es como un estilo de revancha. Ayer se complementa aquello. Una ley que para mí... archivada la ley. Ayer es que no solamente... Porque votas la ley y podrías haber votado la ley y no estar de acuerdo para que no pase la ley, pero no de una vez archivarla. Entonces ayer es como que ya te gano, porque es una pugna o es un tema democrático de votos, ya te gano para que la ley no sea aprobada, pero encima te pido que la archives. Es decir, como decirle, te quiero demostrar que aún más tengo ese poder. Y ayer no solamente no votas la ley, sino luego pides la moción para archivar la ley. Y una ley que no es beneficiosa para Ramiro Vela, para Miguel Rivadeneira. Es una ley que, de lo que yo pude estudiar, estuve reunido con varios expertos, beneficiaba, inclusive el ejemplo en Latinoamérica, para controlar los delitos cibernéticos y para generar un poco más de seguridad cuando ahora te llaman a amenazar, te llaman a extorsionarte, te hackean las cuentas. No era una ley que definitivamente beneficiaba a un ciudadano, sino a todo el país. Pero ayer era una demostración de fuerza. No era irse contra la ley, era demostrar que yo tengo en este momento la mayoría. Y eso refleja una pugna evidente en la que el Ejecutivo o impone el veto total, posterga un año el tratamiento de ese tema y la respuesta de la Asamblea, dispongo el archivo de los... Bajo el mismo concepto. Entonces a mí me bloquean entre comillas, una ley que yo la propuse, que yo la quise, y me mandan un año por el veto. Yo hago lo mismo con otra ley que aparentemente viene del sector ejecutivo. Y repito, así no se deben manejar las cosas. Por eso hay que pedir tranquilidad. Creo que los dos, porque usted ha puesto a un lado al viceministro, a otro lado al presidente de la Asamblea, creo que de las dos partes se necesita respirar un poco más. Eso es lo que quiere el país. La pugna no le hace bien a la Asamblea, no le hace bien al Ejecutivo, y al país más bien le hace ver que todo lo político ha vuelto a lo que tan mal estuvo, que llegamos al punto de tener una muerte cruzada y un juicio político. Ahora, se ha hablado también de hechos que en los prolegómenos de una campaña electoral pudiera afectar a la tarea. Algo que se ha jactado el presidente de la Asamblea ha sido, aprobamos ya 22 proyectos de ley, pero esto va a entrar ya en una fase de bloqueo, por lo que se pudo ver ayer, de bloqueo. ¿En qué va a terminar esto? Primero, en que ojalá puedan sentarse nuevamente a conversar los jefes de bancada, que son los representantes de los asambleístas, porque los 137 lo hacemos en el pleno, pero que se puedan sentar a conversar sobre la priorización de los proyectos de ley que quedan por presentar al pleno de la Asamblea. Uno de ellos, y que debe avanzar con muchísimo ritmo, es esta comisión especial que se creó para las enmiendas o para la aplicación de la consulta popular, que en este momento es vital, y otras normas, reformas al COTAD, reformas al COIF en otros temas, el mismo tema de extinción de dominio. Ayer se aprobó inclusive pedir información a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es decir, hay temas que importan al país de manera general, leyes no solamente que vayan en el tema de sancionatorias. Acabo de leer o escuchar un tema de una ley de la primera infancia. Son temas donde la Asamblea tiene mayor prioridad, o tiene que ponerle más prioridad, y en base a esas leyes volver al diálogo necesario de las bancadas, no irnos a preocupar en el tema político. Es difícil lo que estoy diciendo, porque es un tema preelectoral, y los partidos políticos tradicionales de toda la vida, los que han tenido mayoría, no van a querer perder esas mayorías, y no van a querer perder esos espacios. Y como se estaba manejando la Asamblea en los primeros 6 meses, habían buenos resultados, buena aceptación, pero estaban perdiendo espacios, porque en este país sigue vendiendo este tipo de pugnas y sigue vendiendo este tipo de escándalos. Ahora, claro, el reflejo del primer semestre de gobierno, por un lado, la aprobación al menos de 5 proyectos de ley de urgencia económica que remitiera al Ejecutivo, pero por otro lado, estar pendientes de aquella agenda que busca impunidad
y que así lo han demostrado, al menos 2 casos concretos. La pretensión de aprobar esa reforma penal impresentable con lo que se incluyera, y lo otro, la reforma al Código Orgánico, orgánico de la Función Judicial, en donde se pretendía poner el tema de la licencia sin sueldo a un vocal del Consejo de la Judicatura que vaya simplemente a la cárcel. Es decir, estos hechos de alguna manera han manchado y ha demostrado las intenciones que hay de ciertos sectores. Han demostrado además que leyes que pueden ser importantes para el país, porque son reformas a varios artículos, por meter algo de interés particular. Se malogra la reforma. Se malogra la reforma. Se malogra la reforma. Usted lo acaba de decir, el veto total del presidente a esta última norma, que fue votada por estos 3 grupos ya, porque ADN no lo hizo, es el que inclusive termina detonando algo más. El veto a lo de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados ayer molesta aún más al legislativo. Pero esa es la función del presidente. Está dentro de lo normal, de lo legal. No se ha violado ninguna norma. Y yo creo que ahí debe haber coherencia para hablar dentro de los parámetros normales, dentro del Ejecutivo, con el Legislativo, para saber qué es lo que está pasando. Y yo creo que hay que bajar de lado y lado las tensiones, porque siempre voy a decir, no encuentro lógica en apagar fuego con gasolina. Eso daña a la Asamblea, la credibilidad, daña también al Ejecutivo de una u otra manera y le hace creer a la gente que el momento sigue siendo el mismo anterior. Y no, yo creo que seguimos pasando por un momento histórico que las cosas pueden mejorar. Ahora, esto es de lado y lado, como usted ha dicho, asambleísta Vela. Por un lado, la respuesta que ha dado la Asamblea, pero también no ha faltado claridad desde el Ejecutivo y contar con un ministro de gobierno. El ministro de gobierno ha sido catalogado siempre el ministro de la política. Y ahora vemos que ha asumido quien ahora es cuestionado desde la Asamblea Nacional, el ex legislador viceministro de gobierno. Yo no soy el representante oficial como para opinar sobre la política del gobierno. No es que no quiera hablar del tema, pero sí soy respetuoso de los estamentos y de la parte jerárquica. Pero yo creo que sí. Y yo creo que en algún momento, repito, alguien tiene que decir, hoy no voy a polemizar, hoy no voy a hacer más grande el problema. Y la solución es tratar de generar, inclusive, porque no es solo lo que se dice, sino es cómo se lo dice en un momento complicado para el país. Hay varios temas que, repito, no pueden ser conocidos por todos, porque dentro de la Asamblea es lo que se habla ya en las comisiones, lo que se habla del Pleno, pero también hay muchas cosas que se hablan afuera. Como ayer escuché en un programa de televisión o un noticiero, el tema de los pasillos. Sí, hay muchas cosas que se hablan en los pasillos, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho y además se puede cambiar eso, pero hablando. Porque si hay confrontación, eso no nos lleva a nada. Y nos pone en el medio ¿a quiénes? A los asambleístas. Porque tenemos que primero salir a responsablemente hablar sobre el tema. Y segundo, no sabemos cómo vamos a manejarnos de aquí en adelante. Porque en el bloque y en las comisiones se puede tener buenas intenciones con una norma, pero mañana se puede votar en contra, no porque la norma sea mala, sino porque se incluyó algo negativo, como usted lo acaba de comentar, o porque simplemente por revanchismo va a decir, me mandaste un veto total, la ley no se aprueba, yo la próxima ley te archivo totalmente. Y esa no es la manera de actuar, repito, es necesario a que se sienten las autoridades de la Asamblea, con el Ejecutivo también, y las bancadas, a hablar de lo que viene para el país. ¿Será posible lograr de nuevo un acuerdo? Sabemos que estamos en una etapa preelectoral, pero pensando en el país, pensando en función de las necesidades, porque además hay que decirlo, las diferencias en democracia son saludables. O sea, está bien que haya diferencias, pero finalmente esas diferencias deben plasmarse en acuerdos que permitan dar soluciones y respuestas a los ecuatorianos más allá de un gobierno. En este momento tenemos un enemigo común todos los ecuatorianos, que es la lucha contra la delincuencia, que es la lucha contra el terrorismo. Ya no hablamos solamente de nuestros grupos criminales, hablamos de grupos organizados, criminales internacionales. Basta revisar los titulares del día de ayer de Manta. Entonces, ese es un delincuente común, sumado a la corrupción
y sumado a la crisis institucional. Por eso tenemos caso Burga, por eso tenemos caso Metástasis, por eso tenemos corrupción en Petroecuador, por eso tenemos corrupción por todo lado. En la Comisión de Fiscalización lo estamos viendo. Entonces, ese es nuestro enemigo común y hacia eso deberíamos apuntar, la unión de todas las fuerzas. Lamentablemente en el tema político nadie se quiere quedar afuera. Si yo no estoy con la mayoría que aparentemente respalda a un ejecutivo, yo busco que ese otro 40, ese 35% esté conmigo y me pongo contrario, porque si no corro el riesgo de tener menos asambleístas. Por eso es la reforma que yo le conté la última vez que estuve acá. O sea, todo va de la mano. Quieren reformar y quieren sancionar a quien piense diferente dentro de la Asamblea, para que sigan habiendo 4 grandes jefes de bancada que con una llamada digan cómo votar y cómo hacer las cosas. Y eso no está bien. Por eso la necesidad de que la gente se involucre en la política. Y en el caso de la Asamblea, ¿cómo romper eso? Con cabeza fría de los jefes de bancada. Repito, porque y también con la participación de los asambleístas. Porque los asambleístas no pueden estar esperando que los jefes de bancada les den diciendo qué hacer. Para eso son las reuniones de bancada. Yo personalmente dentro del movimiento he dicho, creo que esto está bien y creo que esto podría aportar, o creo que esto no está bien y no podría aportar. Ya depende repito, de las cabezas de los jefes de bancada, los que puedan trasladar mensaje. Yo creo que es urgente que dentro del CAL, donde hay toda la representatividad, y por supuesto con otros movimientos que de pronto no están ahí en el CAL, puedan reunirse y puedan decirle, esto no está bien visto por los ciudadanos. La Asamblea necesita reencaminarse y necesita visualizar nuevamente cuáles son las cosas positivas para la ciudadanía y qué es lo que viene de aquí en adelante para el país. Ahora es importante procesar los pronunciamientos de otros bloques y eso quiero que lo haga el asambleísta de Tungurahua, Ramiro Vera. Por un lado, usted se refería a la terna presentada para el Consejo de la Judicatura representante de la Asamblea Nacional por el asambleísta Gabriel Bedón de Construye, en donde él presenta una terna que preside el nombre de la Revolución Ciudadana, es decir, esto es parte de la demostración de las actuaciones. Y esta mañana en Ecuavisa, el jefe del bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, dijo lo siguiente. Me llama mucho la atención esta retórica del bloqueo desde la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Al día de ayer se han aprobado 23 leyes, todos los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo. Y todo este paquete de leyes se han votado en su gran mayoría con participación del bloque oficialista. Cuidado, y se pretende poner sobre la mesa este discurso del bloqueo como una especie de cortina para dejar de discutir los temas que le interesan a los ciudadanos. ¿A dónde van esos 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional? Usted se refirió a la posibilidad de un juicio político del presidente. No es tal. No existe, no se lo ha discutido, no se lo ha planteado, por lo tanto eso no solo es un error jurídico por cómo se lo ha discutido, sino también en la forma. ¿Qué piensa usted? Lo del bloqueo, cierto es que se repite y se reivindica las 23 proyectos de ley aprobados, pero por ese antecedente, ahora si hay un bloqueo, y ¿sirve eso aun cuando el antecedente de los 23 proyectos es la única imagen que hay de la Asamblea? Ojalá que no. Ojalá que no sea la única imagen, y concuerdo con Tallano. Hay que tratar los temas importantes que son para el país. ¿A dónde van los 1.000 millones? No solamente a dónde van los 1.000 millones, a dónde va a ir todo el aporte o el crédito del Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que al ministro Vega le llamaron antes de que ni siquiera termine la negociación para que explique cuál van a ser las condiciones. Y lo hizo de manera externa, pero quieren saber absolutamente hasta el último punto. Y esa no es la labor de la Asamblea. El Ejecutivo tiene sus funciones claras y la Asamblea tiene las suyas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar que las leyes que vengan de esta nueva mayoría, esas sí, tienen que pasar por mayoría completa, y las que vengan desde el otro frente, como ayer, no solamente negarse al voto, sino no aprobar la ley, sino archivarlo. No, yo creo que tenemos que volver al sentido de saber qué es lo que el país necesita, cuáles son de ese montón de leyes, de esos montón de temas que están pendientes, cuáles son prioritarios para este periodo, porque a eso nos mandaron a la Asamblea. En 1 año y picos de una asamblea de transición, no venimos a solucionar todo de la noche a la mañana, como tampoco lo puede hacer el Ejecutivo, pero sí a priorizar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos yo creo que esta semana no ha sido de mucho aporte para el país el trabajo de la Asamblea.
Ahora, esto que se reivindica, insisto, los 23 proyectos, está bien, ese es un logro. Más allá de los cuestionamientos que pudiera haber a contenidos de esos proyectos de ley, muchos de ellos vigentes, sin embargo, el tema es mirar de aquí adelante, cómo lograr articular respuestas al pueblo ecuatoriano sobre temas urgentes, y no solo esta confrontación entre portavoces del Ejecutivo y de la Asamblea. Usted lo acaba de decir, portavoces. Pero eso representa lamentablemente al Ejecutivo y a la Asamblea. Nosotros tendríamos que estar hablando aquí de algunos proyectos importantes que puedan ser tramitados esta semana, la próxima semana, en un mes. Ya tendríamos que tener el primer resultado de la mesa y de la comisión especial que tiene que aplicar la consulta popular. Los ciudadanos afuera están esperando. Y corre el tiempo, está en un calendario regresivo. Y toda esta semana no hemos hablado de este tema. No hemos podido adelantar este tema, que son lo que realmente al ciudadano le interesa. Y es lo que nosotros exigimos como asambleístas. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer. Yo no estoy al cálculo si le cae bien mi declaración al Ejecutivo, si le cae bien mi declaración al Legislativo. Sí defiendo el hecho de la independencia. Ministros que pasan toda la semana en la Asamblea. Coinciden las convocatorias. Ayer tuvo que un ministro decir, vea, yo no puedo ir porque a la misma hora me llaman a 2 comisiones. Eso, pedidos de información a millares surgir. Está bien que nuestra labor de fiscalización sea esa, pero también hay que dar los espacios para que se genere el trabajo. Yo considero a Vicente Tayano un hombre muy ecuánime y creo que realmente dentro del Partido Social Cristiano y también a los jefes de bancada de las otras bancadas que tienen la capacidad de reunirse, bajar un poco la tensión. A veces no es bueno responder inmediatamente y tratar... Pero con cabeza caliente. Es que cuando lo más desaconsejado. Nos ha pasado a todos y nos pasa en la casa, nos pasa cuando vamos a una declaración. Hay que volver a la cabeza fría Hay que volver, usted lo acaba de decir. Esa es la única solución. ¿Y tiene que nacer de dónde? De la Asamblea. Pero claro, en política es difícil. En vez de cabeza fría es ser protagonista. Usted ha tenido hoy todas las palabras que yo las tenía. Es que si yo no salgo a responder este momento, me quedo. ¿Qué dirán que no le respondo a tal declaración? O los medios, porque los medios también hay que decirlo, a mí siempre me abordan cuando llego a la Asamblea, cuando salgo de fiscalización, y claro, uno tiene que estar preparado, pero también hay que bajar un poquito esa tensión, repito, con cabeza fría. Va a servir mucho el fin de semana. Yo creo que hoy hemos tenido 3-4 días de un día. ¿Será que los asambleístas se van a territorio a reflexionar o no? Por lo menos en mi caso yo trabajo hasta hoy aquí en Quito, luego salgo a territorio, tengo 3 o 4 eventos que los voy a hacer mañana también y ojalá esto sirva. Pero repito, no es que la mayoría de asambleístas nos pronunciamos, por eso es necesario que los jefes de bloque, que sé que inclusive saben quedar los viernes a trabajar en el tema del CAL y en otros temas, puedan bajar esta tensión. Y creo yo que puede ser bien visto por los ciudadanos que este tema de bajar la tensión nazca desde la Asamblea. Ojalá sea así. Sí, el país espera resultados, ojalá rectificación de lado y lado en estas relaciones, pensando en el país, pensando en la búsqueda de soluciones que quieren los ecuatorianos. Al asambleísta Ramiro Vela de ADN de la provincia de Tungurahua, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, muy amable, gracias por las invitaciones, y a los ciudadanos decirles que siempre pondremos nuestro grano de arena para aportar para que este tema sea más coherente y podamos salir adelante. Gracias. 129 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Volvemos. Buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista y académico doctor Carlos de Tomaso a propósito de la consulta del procurador al Consejo Nacional Electoral respecto de la inquietud del presidente de la República con miras a las próximas elecciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa